primero que sentí una vez me desperté fue un muy agudo dolor en el abdomen. Traté de identificar bien dónde era la exacta de dónde dicha sensación provenía, pero se me fue imposible, así que traté de mirar hacia abajo para ver si tenía algún moretón o corte, y eso me hizo darme cuenta de otras dos cosas. La primera era que todos mis músculos estaban sumamente entumidos y apenas podía sentir el tacto de lo que sea a lo que estuviera apegado, aunque podía sentir que era una especie de metal o material extremadamente liso y extremadamente frío, y lo segundo, era que no podía ver prácticamente nada. Mi visión estaba borrosa y muy dañada, me dolían demasiado los ojos, tanto que era prácticamente imposible que los abriese, pero podía sentir que los ojos me pesaban demasiado y estaban sumamente cansado. Sentí la necesidad de bostezar, pero no pude hacer nada, la garganta no me daba, como el resto de mi cuerpo se sentía demasiado cansada. No solo eso, sentía como si me estuviera ardiendo demasiado, era un fastidio demasiado grande e hice todo lo posible para evitar irritarla aún más. Estaba intentando recordar qué diablos me había pasado y cómo había terminado en lo que fuera este lugar, pero no podía. Justo cuando trataba de contar mis pasos hacia atrás sentí un horroroso pitido sumamente saturado y fuerte. El repentino sonido me hizo gritar, o por lo menos intentarlo, porque mi garganta no pudo exhalar ningún sonido más que un patético grito ahogado. Estaba tosiendo como si tuviera una gripe sacada directamente del infierno, me estaba destrozando la garganta. Si de por sí el gritar me la había jodido, toser solamente la terminó de romper. Una vez dejé finalmente de toser, pude abrir los ojos completamente, o sea, no podía ver casi nada más que algunos puntos y figuras de colores en la lejanía, pero al menos podía abrir los ojos. Es una mejoría, supongo. Justo después de eso sentí como mis manos se habían descongelado o al menos liberado del entubamiento que el resto de mi cuerpo sufría. Flexioné mis dedos y los empecé a apretar y soltar, me calaba hasta los huesos y el sonido de los mismos era como el de una sonadera o esos muñecos de madera sin rostro que hacen tronar sus articulaciones con cada pequeño movimiento. A pesar del dolor y de lo extraño de la situación, me pudo mantener calmado, seguía sin poder mover mis piernas de todas formas. Pasaron otros 10 minutos cuando por fin pude mover las manos sin tanto dolor. Una vez pasé por ello empecé a concentrarme para tratar de recordar cómo había llegado hasta allí. Esta vez fue diferente a la primera, fui capaz de identificar ciertos acontecimientos sin poder conectarlos de manera efectiva con mi situación actual. Pero recuerdo que estaba en un momento de mucho estrés en mi vida, no recordaba bien el porqué completo, pero sabía que en esos momentos estuve buscando por algo importante, algo grande que de alguna manera había dejado huellas por los rincones donde me paseaba diariamente, casi como un rastro de dulces hecho para atraer a un niño. Recuerdo el haber estado en el gimnasio de la escuela, pero no usábamos nuestros uniformes de deportes convencionales, con el característico lince en las camisas deportivas y las pantalonetas de color gris, marrón y amarillo. Estábamos vestidos con nuestro saco y pantalones con zapato negros que se usaban en los días donde dábamos honor a nuestra bandera y no estábamos jugando o haciendo ejercicio, estábamos solo caminando por allí sin saludar ni compartir una sola palabra. Mi visión se puso completamente oscura, intenté preguntar si es que había alguien allí, pero no dije nada, no podía decir nada. Mi garganta estaba siendo apretada y ahorcada por dos manos extremadamente delgadas pero musculosas, que parecían estar cubiertas por unos guantes de tela de seda muy estirada que tomaban la forma perfecta de la mano. Abrí los ojos con una expresión de puro horror en los mismos, miré hacia enfrente rogando por piedad a lo poco que quedaba en esa sucia habitación. Mis fuerzas desaparecían a pasos agigantados y mis ojos se estaban cerrando, ya no podía hacer absolutamente nada. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Y de un momento para otro volví a sentir algo, una rápida imagen corrió por mis ojos antes de que mi esencia se terminase de consumir. Era yo, era mi rostro, delgado y fino, mi piel blanca y esa pequeña peca en mi mejilla derecha que mi madre aún apretaba de vez en cuando me iba a dormir o me veía vestido formalmente, mi pelo castaño claro, brillante y frondoso, ondulado. Mis ojos, mis pestañas, mis dientes, mis hombros, mis manos, mi torso, mis costillas, mis piernas, mis rodillas, mis pies,
mis amigos y distintos gustos. Sí, aún lo recuerdo, esa hermosa tarde de verano, yo estaba riendo por ese hermoso pasto verde brillante, el sol lo golpeaba así como a mi rostro y yo solo reía, escuchaba búhos y pájaros en la lejanía, ellos cantaban y sobrevolaban en busca de sus instintivos intereses mañaneros, podía sentir mis pies descalzos tocar el pasto húmedo y las saltarinas gotas del mismo saltar de un pedazo a otro, apretaba a veces los dedos de los pies para tomar la mayor cantidad de tierra y agua que se me fuera posible y luego soltarlo. Recuerdo mirar hacia abajo y ver mis propias piernas correr y correr, un paso tras otro sin detenerse una sola vez, miraba hacia arriba también y veía el sol, reía, en uno de mis audífonos escuchaba a David Bowie y en el otro a mi padre, que me llamaba entre risas y preocupación para que regresase. Pensar que hace solo unos minutos yo estaba dentro del carro, fastidiado y amargado por la batería de uno de mis audífonos que se había agotado y pensando que perder las vacaciones en un desolado pueblo como lo era el hogar de origen de mi papá era un desperdicio de tiempo. Recuerdo estar recopilando en mi mente mis pasos a través de mi desastroso primer año de la escuela secundaria, recordaba como todos pensaban que era un raro, como cada día me preguntaba el por qué mis amigos eran siempre los raros, los excluidos o aquellos que la mayoría de la gente simplemente no puede ver con otra cosa que cansancio y burla, regaños por mis calificaciones y demás cosas que me fastidiaban, pero entre ello también recordé mis dibujos, las canciones y los programas y temas de los que disfrutaba ver e investigar en las computadoras de la librería y lo bien que lo había pasado con esos amigos tan raros que tanto maldecía sin saber que éramos infinitos. Recuerdo burlarme de la frase no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, me desabrocho los primeros botones de mi camisa, salgo del coche, hablo con mi padre, mira al sol y me siento en una roca, me quito los zapatos y mis calcetines, dejándolos postrados en la roca, flexiono mis piernas y suspiro con felicidad al sentir el pasto tocar mis pies y comienzo a caminar, yo lo sé, no moriré, al menos no antes de salir de aquí. Recordé la voz de mi padre también, mis ojos se abrieron de nuevo y miré para arriba, mi visión se aclaró y empecé a mover mis rígidas piernas, no pasaron más de 2 minutos cuando pude pararme, el impacto del vértigo me hizo resbalar en el suelo al que me caí de cara, comencé a pararme con la ayuda de mis manos. El suelo está frío. Yo me levanté una vez más y comencé a caminar, cuando miré hacia atrás vi un gran tubo de metal oxidado en el que mi tobillo izquierdo estaba amarrado, la cadena no dejaría que me alejase a más de 3 metros, tras una inspección más minuciosa me percaté que mis brazos y torso estaban encadenados entre sí, no lograba ver si había algún candado o algo parecido que indicara una pequeña chance de retirarlas de mí. Comencé a ver a mi alrededor mientras buscaba algo con que liberarme, había muchos objetos en dicha habitación, no llegué a identificar todos los objetos, pero pude identificar algunos como látigos, una gran olla con carbón y clavos en ella, máscaras femeninas de plástico y látex y otras extremadamente realistas cuyo material no podía identificar, había ropas sucias y cinturones así como camisas de fuerza organizadas en las mesas pegadas a las paredes de la habitación era blanco amarillento y estaba muy corroída por la humedad y el moho. En una caja más apartada del resto y de color negro había objetos de índoles aún más raras, en el tope de ella había cepillos de pelo y cepillos de dientes electricios, algunos pedazos de tela que parecía tener restos de baba y otro tipo de líquido blanquecino y alguna especie de crema o aceite de bebé, había una caja más chica al lado de la caja negra, que contenía cintas de doble cara y cinta americana en su interior, los objetos más particulares de la caja era un cinturón mucho más largo de lo normal que parecía tener pedazos de otros cinturones cosidos al mismo, tenía clavos oxidados pegados en su punta, había un gran cuchillo o machete enredado con el cinturón que enrollaba a los otros 2 objetos, uno de ellos era el mismo cuchillo, el cual parecía haber sido cortado con alguna máquina haciendo que tuviera un corte similar al de un cuchillo de cerrojo, además de ello y de su evidente oxidación parecía tener alguna especie de cableado o mecanismo conformado por cables y una pequeña batería, no podría decir exactamente para qué serviría dicho mecanismo mientras que el tercero era un par de guantes gruesos de soldador con una serie de cuchillas instaladas en la punta de sus dedos. De un momento para otro comencé a sentir unas náuseas horrorosas, comencé a escuchar silbidos y risas que venían de la superficie de lo que fuera en lo que estuviese atrapado, empecé a hacer fuerza y empujar hacia enfrente para intentar liberarme de las cadenas, lo que por obvias razones fue inútil.
Empujaba por unos minutos antes de caer de rodillas por el cansancio y empezar a suspirar desesperadamente, mi cabeza dolía demasiado, como si estuviera siendo aplastada por dos enormes rocas de cada uno de los lados posibles, no podía empujar con toda la miserable fuerza que ahora tenía, no, tenía que hacerlo con cuidado, pues cuando me esforzaba sentía como si mis huesos se fuesen a dividir, como si ya estuvieran hechos pedazos y mi carne fuera la única pared en la que podían apoyarse para seguir haciendo su trabajo. En el proceso, algunas heridas y cortadas abrían de nuevo alrededor de mi cuerpo, el solo roce del aire hacía que doliesen como el infierno. Logré ponerme al margen de dicho dolor y de la sangre que se expulsaba por dichas heridas y seguí con lo mío, me levantaba y seguía empujando. Tuve que estar unas 5 o 6 horas en las que simplemente repetí dicho movimiento, de vez en cuando seguía escuchando pasos, silbidos, risas, murmullos y a veces lamentos a cuyos orígenes aclamaba por ayuda, pero nadie nunca respondía. Eventualmente, algo más interesante pasó, me percaté de una especie de tarjeta que estaba enfrente de mí, como no la pude notar antes, la tarjeta era blanca. Y con letras en Times New Roman en ella, tenía las letras en negritas y mayúsculas, grababa un mensaje que simplemente decía: Dog Game. ¿Qué carajos estaba pasando? Toda mi preocupación, mis miedos pero sobre todo mi frustración aumentaron e intenté con mucha más fuerza empujar mis cadenas, de manera impresionante esto dio resultado cuando finalmente la cadena de mi tobillo se rompió y yo me caí al suelo. Por las condiciones miserables de mi cuerpo fue obvio que dicha caída tuvo repercusiones graves en el mismo, fue justo cuando intenté volver a tomar mi postura que sufrí el tercer pitido de parte de la habitación, me sentí empujado por algún tipo de fuerza que me empujó hasta el tubo del que ya me había liberado. Me encontraba más mareado y adolorido que nunca, empecé a suspirar desesperadamente y sentí un horroroso frío y escalofríos extremos alrededor de todo mi cuerpo. Estaba llorando, sollozando y muriéndome por dentro, ya no tenía ninguna esperanza, pero en medio de mi tormento, pude escuchar algo que me logró revivir por un muy pequeño momento. Comencé a escuchar pasos pequeños y casi imperceptibles que pasaban a través de una pequeña y estrecha escalera de caracol. En la esquina derecha de la habitación que hasta ahora no había notado por alguna extraña razón, esperaba que fuese algún tipo de ayuda, claramente no estaba ni un poco preparado para lo que venía a continuación. Los pasos se hicieron ligeramente más audibles conforme el sujeto revelaba su apariencia, fue entonces cuando lo vio Dios. Eso fue la única reacción que pude tener cuando tuve una imagen completa de mi raptor. Era una figura masculina extremadamente alta, de unos 195 centímetros, parecía tener una especie de traje de seda que se ajustaba de manera perfecta a su cuerpo, como si fuese su propia piel, era extremadamente delgado pero muy musculado, cada uno de sus músculos se marcaban en su traje, que era de un color blanco extremadamente limpio y tenía pequeños círculos perfectos de un color negro demasiado oscuro como para siquiera ser real. Dicho patrón simulaba el pelaje de un perro dálmata. Dicha sospecha se confirmó cuando lo pude ver a la cara. Por Dios, esos ojos, esa boca, esa maldita sonrisa, jamás lo olvidaré. Sus ojos estaban tan inyectados en sangre y tan enterrados en sus cuencas que me eran nauseabundos de ver, la figura redonda de los mismos y su particular brillo. Recordaban a los de un canino, sus orejas eran largas y llegaban hasta sus pezones, dichas orejas parecían haber sido arrancadas de un pobre perro anciano que las tenía tan largas que las arrastraba en el piso, estas estaban cosidas al traje y eran demasiado realistas. Estoy convencido de que algún animal dio su vida para dar una nueva a este traje. A sus espaldas tenía una cola que era larga y estaba parada hacia arriba, el detalle de que dicha cola se estuviese moviendo serpentinamente como la de un verdadero perro solo me convencía más de que esta cosa era un demonio y no un simple depravado. Pero por lejos lo más horroroso era su horrible hocico, aún no puedo expresar el asco que sentí al verlo, era largo. De unos 30 centímetros, tenía la misma textura realista que el resto del conjunto. Tenían unos pelos a los costados largos que parecían tan filosos como un cuchillo, sus labios negros y su pequeña nariz solo aumentaban el desagradable realismo del traje. Cualquier posibilidad de que eso fuese una persona desapareció cuando el desgraciado me mostró su pútrida sonrisa. Puedo jurar por Dios que esa mierda es un demonio, un ser del infierno cuya sola presencia recuerda a la
Depravación del ser humano y los inexistentes límites de su crueldad, que si es que existiesen dichos límites, estoy seguro que esa sonrisa seria, la viva imagen de ello, estaba conformada casi totalmente por asquerosos dientes amarillentos que se acomodaban en su dentadura como los de un perro, lo que hacía que su boca pareciese hinchada y su sonrisa más burlona de lo que era, la excepción de su dentadura eran 4 retorcidos colmillos que no podrían pertenecer a una persona, ni tampoco a un perro o un lobo, carajo, que ni siquiera un oso podría hacer espacio en su boca para tener dichas cosas. Esos colmillos eran los de una bestia. Cuando sus pupilas se dilataron y del interior de su boca comenzó a caer saliva fue cuando terminé de romperme. Comencé a llorar, a gritar y a pedir por piedad. El asqueroso perro se reía de mí, se reía a carcajadas que solo revelaban más de su boca. No iba a morir, no iba a ser tan fácil, ese maldito demonio me haría sufrir cada instante posible hasta romperme más de 1000 veces. A un paso paranormal el ser se acercó a mí y se agachó, me miró hasta el alma y luego me mandó a callar con su dedo apuntando su boca. Él se retrocedió un poco y se puso de puntillas, comenzó a bailar. Él bailaba con una gracia inigualable, una gracia propia del primogénito de Belcebú. Una música extraña sonó alrededor del cuarto. El ser daba pequeños pasos en punta y luego saltaba alegremente. Unos pequeños sonidos similares a cánticos de chicos y chicas jóvenes de una edad aproximada a los 12 o 13 acompañaron a las primeras tonadas. Más rápido que tarde el ser se detuvo y empezó a avanzar en puntillas hacia una de las esquinas de la habitación, justo la contraria de la escalera de caracol de donde lo vi venir. Él empezó a cantar con una voz grave y poderosa como la de un cantante de ópera. Todos estos elementos parecían formar una cañón digna de una velada hecha para los oídos más exigentes del abismo más grande del infierno. Y A.M. Ungri, y A.B.Ben. Ungri, y Basborn Ungri, Bad Doinet. Con cada pequeño cantico el ser se acercaba delicadamente hacia mí, y A.M. Someting, y A.B.Ben Someting, y Basborn Someting, Bad Kouldi Baejejeje, jajajaja, aj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 a. En el momento que dejó de cantar y comenzó a reírse, él se había agachado y estaba justo enfrente de mi cara. Su aliento era repugnante, yo no pude con esto último y vomité directamente en su cara. Su semblante burlesco se cambió a uno donde estaba completamente encabronado, empezó a gritarme y ladrarme antes de comenzar a golpearme con sus puños. No sé si era por mi deplorable estado físico o porque la bestia tenía una fuerza sobrehumana, pero fueron necesarios un par de golpes para dejarme completamente destrozado. Me tomo por el pelo y me levanto, golpeo mi abdomen antes de tirarme contra una de las mesas, donde me encaje accidentalmente un par de cuchillos en mi pecho. Como carajos no estoy muerto. El perro se me acercó y me volvió a tomar del cabello. Esta vez me acerco a su hocico y me murmuró algo que no voy a olvidar. Tú sientes dolor, ¿verdad? Tu cuerpo de manera natural te obliga a sentirlo, como un mecanismo de defensa que te advierte del peligro. El pauso y me aventó al otro lado de la habitación. Yo putamente sufría, yo también siento dolor, siempre lo sentí. No puedo contarte con exactitud cómo fue todo, pues ya no lo recuerdo con tanta facilidad, pero estoy seguro de algunas cosas que no pienso compartir contigo, no por ahora. Él me tomó por el pelo y me estrelló la cara contra la orilla de la mesa, para después aventarme hacia el tubo donde golpeé mi cabeza y mordí accidentalmente mi lengua, arrancándomela. Él se acercó hacia mí lentamente y subió mi rostro hacia arriba con sus dedos. Sentí sus garras frías tocar mi piel y me quise morir en ese instante. Él me vio con una mirada que no representaba otra cosa que odio y ganas de matar. Con su mano izquierda me dio un zarpazo en la cara, caí al suelo y empecé a llorar. Me hizo caer boca abajo con una patada en el mentón y me comenzó a golpear con varios zarpazos en el pecho. Él solo se ría como desquiciado y esto duró unos 3 minutos. Finalmente volvió a hablar. Todavía no lo recuerdas, ¿verdad? No te preocupes, déjame que te refresque la memoria. Él puso 2 dedos en mi frente, y fui abducido por una rara visión. Estaba en un gran pozo o cueva, parecía ser infinita. El olor era asqueroso y abyecto, había moscas y gusanos en todas partes. Al fondo podía ver una luz que era emanada por un hueco que suponía que daba hacia el mundo exterior. Mientras caminaba, había un continuo sonido de interferencia que no se detenía nunca. Cuando finalmente logré llegar a la luz, miré hacia arriba y vi que no era un hueco hacia el mundo exterior, era una pantalla circular de donde provenía la interferencia. La pantalla comenzó a transmitir un video. Ese de allí era yo y mi asesino, pero lucía diferente. El traje se veía mucho menos orgánico y parecía más un traje normal que algo fusionado con el usuario. Él me estaba azotando con el látigo que había visto en la caja negra.
Las rocas alrededor de la cueva que formaban el techo de la misma se derrumbaron, pensé que me aplastarían, las mismas pasaron a través de mí como si fuera intangible, muchas otras pantallas estaban siendo tapadas por las rocas, pantallas que ahora demostraban cientos y cientos de vídeos de distintos momentos en los que él me estaba torturando, eventualmente acabando con mi vida en todos ellos. Comencé a retroceder, el sonido y las luces y el contenido de las pantallas me estaba volviendo loco, eventualmente caí en algo sólido, cuando volteé, era un cráneo humano, grité e intenté correr a otra parte, pero algo me tomó por el pie y caí, cuando volteé, era yo, pero no tenía ojos, nariz ni dientes, esa cosa me apretaba demasiado fuerte, cuando miré hacia arriba contemplé una montaña repleta de mis propios cadáveres, todos ellos eran yo, todos con heridas de muerte y en un estado de putrefacción, el resto de montañas de cadáveres se acercaron hacia mí, entre todos se lanzaron hacia mí y me despedazaron, no podía ver nada, solo escuchar y sentir los sonidos de mi cuerpo y de los suyos, que gritaban al unísono una frase que solo pude entender las últimas 6 veces que fue pronunciada. Antes de despertar, cuando hago daño a los demás me hago daño a mí mismo, cuando hago daño a los demás me hago daño a mí mismo, cuando hago daño a los demás me hago daño a mí mismo, cuando hago daño a los demás me hago daño a mí mismo, cuando hago daño a los demás me hago daño a mí mismo, cuando hago daño a los demás me hago daño a mí mismo. Escuché una voz retumbante cuando mis ganas de sangre vuelvan, bajaré hasta donde tus restos y me alimentaré de tu sufrimiento. Cuando finalmente desperté, estaba amarrado con una cuerda gruesa del cuello hasta los tobillos, estaba amarrado al tubo y de mis ataduras solo salían mi cabeza y mis pies. Enfrente de mí estaba una máquina de escribir, no me tomó mucho tiempo descubrir que podía escribir en ella telepáticamente. Miré hacia enfrente y miré mi propio cadáver, sabía que era el yo de hace un tiempo, tenía las heridas que ese perro me hizo la última vez, su abdomen estaba hueco, y su sangre parecía había sido usada para escribir un mensaje en la pared enfrente de mí, lo leí, antes de llorar en silencio, Dog Game.